porque la mayor riqueza es tu salud. En CDN Radio presentamos Crónicas de Salud. Tardes amigos, CDN Radio 92.5 y 89.7 en todo el Cibao le da la más calurosa bienvenida a este su programa Crónicas de Salud, la revista de salud, hoy con temas interesantes como siempre. Hoy es un tema dedicado a nuestros niños.
a nuestros bebés. Hoy tenemos como invitado un médico cirujano pediatra que va a tratar el tema de la crictorquidia, el testículo que no desciende, que se queda agarradito y no desciende hacia los escrotos, y este es un tema de sumo interés para el día de hoy. Así que esté muy atento porque esto es una de las complicaciones que se ve con mucha frecuencia, sobre todo en niños de nacimiento prematuro. Así que muy atento a todos ustedes para que estén hoy con sus llamaditas que ya están iniciándose, pero que lamentablemente aún no podemos comenzar a tomar, para que nuestro querido, el doctor, nuestro médico invitado de hoy, médico cirujano pediatra, egresado de la Universidad de Venezuela y que hoy está laborando con nosotros aquí en nuestro país, podrá dar las respuestas correspondientes a todas sus interrogantes. Un saludo especial a la doctora Fátima Castillo y a la doctora Ligny Valenzuela, donde quiera que estén. Muchas bendiciones y mucha salud para ustedes. Así que, Jonathan. Noticias de salud. OPS insta a países caribeños a poner impuesto al tabaco, alcohol y bebidas azucaradas. Los impuestos al tabaco y a las bebidas alcohólicas y azucaradas pueden ayudar a reducir el consumo de estos productos y generar ingresos que se pueden usar para mejorar la salud de la población del Caribe. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud están alentando a las autoridades caribeñas a adoptar estas medidas impositivas que pueden contribuir a reducir la carga de las enfermedades no transmisibles como la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y sus consecuencias a nivel económico y social. Imponer impuesto al consumo de estos productos requiere no solo la decisión de las autoridades de salud, sino también de las autoridades de finanzas que diseñan las políticas impositivas. Con ese objetivo, la Organización Panamericana de la Salud reúne a autoridades de ambos grupos de 17 países caribeños entre el 16 y 18 de mayo en Barbados para analizar los beneficios de adoptar este tipo de medidas. Noticias de salud. Nuestro tema central. Testículo no descendido o llamada crictorquidia es el tema central que vamos a tratar hoy con el doctor de Peña, quien es el médico cirujano pediátrico y es egresado de la Universidad de Venezuela y que estará con nosotros en esta tarde tratando este tema tan interesante. Cualquiera piensa que esto no es tan común, pero los testículos cuando no descienden ocurren cuando no llegan a bajar hacia el escroto antes de nacer. Y las causas, en la mayoría de los casos, los testículos de un niño descienden para cuando ya tiene 9 meses de edad. Los testículos no descendidos son bastante comunes en los bebés que nacen prematuros. Atención madres que tienen bebés prematuros, para que comiencen en su casita hoy a examinar los escrotos, las bolsitas de su bebé, a ver si tienen o no ya en su posición lo que son los testículos. Eso es muy importante. El problema se presenta con menos frecuencia en bebés de término, pero sí se da el caso también. Así que eso lo vamos a estar hoy discutiendo aquí con el doctor Gabriel Peña, quien es especialista en la materia. Gracias amigos por permanecer con nosotros aquí en CDN Radio, Crónicas de Salud. Muy buenas tardes, doctor Gabriel Peña, quien es médico cirujano pediatra, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien hizo su cirugía general en el Hospital Luis Eduardo Aybar y que luego se traslada a la ciudad de Venezuela, donde en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales realiza su especialidad en cirugía pediátrica. Doctor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Calderón. Es un placer estar aquí con usted. Y buenas tardes, público radio oyente de este prestigioso programa. Muchísimas gracias, doctor. El honor es nuestro tenerlo por acá. Usted sabe que nosotros lo que hacemos en esta emisora,
en este momento de esta hora de 3 a 4 de la tarde es orientar a la población en el área en sentido de salud, pero sobre todo prevención, doctor. Usted va a tratar un tema que para nosotros es de sumo interés, debido, mire, yo recientemente, y eso le voy a dar inicio para que demos introducción al programa, llegó a mi consulta un bebecito de 6 años de edad. Ese niño llega y su madre me dice, mira, doctor, yo bañando a mi bebé, cuando lo palpo, veo que una de las bolsitas no tiene el testículo, pero me voy más arriba y aquí cerca de la línea inguinal siento como una bolita que está ahí y a él le molesta un poco y me dice, yo no sé lo que es, pero inmediatamente ella me hace esa historia, un bebecito que tiene una bolsita que está vacía y que tiene una masa que está dentro de la parte inguinal, pienso que se ha quedado en el conducto y que no descendió y es una criptorquidia. ¿Cómo nosotros podemos definir el no descenso del testículo hacia el escroto de un niño recién nacido? Bueno, es realmente como usted dice, es la ausencia del testículo en la bolsa escrotal. Generalmente se puede quedar en el canal inguinal o en algunas ocasiones, menos frecuente, puede quedarse dentro de la cavidad abdominal, o sea, intraabdominal. Pero quien generalmente hacen los diagnósticos en nuestro país son la madre. La madre, cuando van a bañar al niño, como usted citó anteriormente, cuando le están tocando los genitales, especialmente la bolsa escrotal, se dan cuenta de que en uno de los escrotos o en ambos está ausente un testículo. O en otro caso, más frecuente también puede ser que sean los pediatras con los chequeos de los niños sanos, consulta de niños sanos, que son los que están en primer contacto después de los padres con los pacientes pediátricos. Entonces ellos al hacer el examen físico pueden darse cuenta de que falta un testículo en la bolsa escrotal. ¿Realmente puede ser unilateral, o sea, un solo testículo, o puede ser bilateral? Generalmente es más frecuente que sea unilateral y especialmente del lado derecho, hasta un 50%. Un 25% puede ser del lado izquierdo y un 25% más puede ser bilateral. ¿Y cuál es la razón, doctor, del lado derecho más común? Eso es con respecto a la embriología, el desarrollo embriológico del testículo. El primer testículo que desciende es el izquierdo y como el segundo que desciende es el derecho, va a ser más frecuente entonces que como el más tarda para descender es el lado derecho, sea más frecuente del lado derecho. Usted como cirujano pediatra, doctor Ángel Gabriel Peña, yo le pregunto a usted, una madre que llegue preocupada a su consulta y que dice, bueno, mi hijo tiene 2 meses, 3 meses y de repente veo que cuando examino el escroto bañándolo no siento que tiene los testículos en su bolsita. ¿Usted llamaría que aún eso es normal o se esperaría hasta qué tiempo para nosotros decir que ya hay que someterlo a un proceso quirúrgico si ese es el tratamiento que lleva? Lo normal es que los pacientes al nacimiento ya tengan ambos testículos en la bolsa escrotal. Una vez nacen y no están localizados ahí, se considera una condición anormal, por lo que hay que darle un seguimiento al paciente y orientación a los padres, de decirle que hay que esperar a que llegue hasta los 6 meses, que si es... Eso le preguntaba, o sea, el compás de espera que dan ustedes como cirujanos pediatras, ¿hasta qué tiempo? Lo ideal es esperar hasta los 6 meses. Hasta los 6 meses. Sí, porque si de 6 meses a un año, si pasa del año, la temperatura fuera del escroto puede dañar los testículos. En caso de que sean los dos. Que sean los dos. O el testículo en caso de que sea uno. Wow, realmente es importante lo que usted informa, doctor, porque me da lástima decirle que este niño tenía 6 años. No sé cuál sería las condiciones ahora de ese testículo, porque su madre, dice ella, que al año y medio lo llevó a un médico por la misma razón. Y él le dijo que no, que eso era una pequeña inflamacioncita que tenía y que no era ningún problema. Pero cuando fue a mi consulta, yo lo referí a un médico cirujano pediatra de allá del hospital y me dijo que sí, que era una criptorquidia, que es el nombre científico que lleva el no descenso hacia las bolsas de los testículos. O sea que realmente, ¿qué podría suceder?
¿Cuál sería la condición de ese testículo? ¿Puede ser afectado? ¿Se puede afectar? Sí, puede estar afectado. En este caso, habría que realizarle un buen examen físico al paciente y realizarle una sonografía testicular Doppler para ver cómo está el flujo vascular de ese testículo y también ver el tamaño del testículo. Generalmente, cuando son criptorquídicos los testículos y ya se ha esperado tanto tiempo para resolución. O sea, el término criptorquídico, usted dice que no ha descendido. No ha descendido. Ok, para que los amigos nos escuchen, los que nos están escuchando puedan entender las terminologías, sí. Como no está en su lugar habitual, también y el flujo muchas veces disminuido, se van a encontrar atróficos los testículos, o sea, más pequeños de lo normal. O sea, usted me está diciendo que cuando ese testículo descienda o lo llevan a descender, vamos a hablar ahorita sobre el tratamiento, por lo regular no se desarrolla igual que el que descendió de manera normal. Bueno, mientras está fuera de la bolsa escrotal, generalmente se va a mantener más pequeño con relación que con el otro que está. O si están ambos, van a estar más pequeños de lo normal, según la edad del paciente. Pero una vez se lleva a su lugar de donde deben estar, ellos empiezan un proceso de adaptación en el lugar y también ya se van a nivelar con respecto al tamaño. Doctor, en caso de que no aparezcan los dos, y cuando usted hace, por ejemplo, los exámenes normales, los estudios, usted le practica los diagnósticos radiológicos y no aparecen, ¿se puede dar el caso de que no aparezcan? ¿Eso puede hacer una agenesia testicular? Bueno, más que una agenesia es que los pacientes, depende de la edad que se haga el examen físico, si es una edad ya de más de 7 años, muchas veces tienden a desvanecerse dentro de la cavidad abdominal por el aumento de la temperatura de la cavidad abdominal y también porque el flujo vascular no es el adecuado. O sea, usted me dice, doctor Ángel Peña, que realmente ellos nacieron con sus testículos. Lo que sucedió fue que al no estar colocado, porque el escroto tiene algo importante, y es que cuando hay temperatura fría, pues protege descendiendo, y cuando hay temperatura baja, o sea, calor, asciende como tratando de protegerlo. Así es que hace. Sí, realmente el escroto, además de proteger los testículos, tiene una función termorreguladora de ellos. O sea, si está haciendo calor, ellos lo que hace es que se ponen más grandes y despega el testículo del cuerpo para que el calor no lo afecte. En cambio, si está haciendo frío, ellos pegan el testículo al cuerpo para mantenerlo a la temperatura ideal corporal. O sea que es interesante porque entonces usted me dice que si no están en ese lugar, que es su hábitat, su casa, que son los escrotos, de repente fuera de esa cavidad, muchas veces pueden desintegrarse prácticamente. Especialmente se degradan a un punto que no son visibles y entonces hay que hacerle un estudio más sofisticado para poder determinar si tuvieron desarrollado en algún momento. ¿Algún síntoma siente un niño ya de cierta edad que no tiene el descenso aún de los testículos? ¿Hay algún síntoma especial por su ubicación donde están? Lo que pasa es que generalmente cuando los testículos están en el canal inguinal, o sea, más hacia arriba del escroto, para que el público pueda entender. O sea, el canal inguinal es como la vía, es la carretera que desde su nacimiento van y caen dentro del escroto, así es. Así es. Esa es la vía para ellos trasladarse. Lo que pasa es que si están en el canal inguinal, se pueden acompañar generalmente de hernias inguinales y dan manifestaciones cuando tienen hernia inguinal. Incluso la hernia inguinal es un testículo que está un testículo que descendió, pero si tiene reflejo cremastérico, que es del músculo que está en la bolsa escrotal, muy desarrollado, y se acompaña de hernia inguinal, puede hacer un testículo en ascensor. O sea que cuando uno lo examina la primera vez, lo ve que está en bolsa escrotal, pero cuando lo estimula, asciende hasta tercio inferior. Pero 6 meses después, cuando lo vuelve a examinar, puede hacer la circunstancia de que cuando ya vuelve a examinarlo, ya está en tercio, con la estimulación entre las piernas del paciente, uno se da cuenta que ya va en tercio medio del conducto inguinal, y eso se llama testículo en ascensor. O sea, va ascendiendo junto con la hernia inguinal. O sea que ese es el llamado testículo ascensor. Él va subiendo y a medida que usted va haciendo por algún tipo de movimiento, ejercicio o posición de sus piernas,
Usted lo puede mantener, o sea, lo que hace es que asciende. Que asciende. Doctor, y cuando eso ocurre, por ejemplo, ¿cuál es el compromiso desde el punto de vista reproductivo que puede haber en un niño? Ya cuando llega a la adultez, el niño va deseado casarse y quiere tener sus hijos. ¿Puede haber algún tipo de inconveniente o suple el testículo izquierdo, que es el que siempre desciende, ¿no? O el que quede de manera normal? ¿No se afectan los dos? ¿O puede hacer que el que está afectado no tenga la capacidad de producir la cantidad de espermatozoides suficiente? ¿Se da el caso? Eso va a depender del tiempo en que se haya realizado la corrección de la criptorquidia, del lado que esté afectado la criptorquidia. Porque si se espera a una edad muy tardía, puede ser que eso comprometa la función del otro testículo y, por ende, el paciente tenga problemas para la reproducción. O sea que sí puede afectar. Sí puede afectarlo. Y lo afecta de manera de calidad y cantidad. Y de cantidad. Incluso la criptorquidia se asocia a cáncer del testículo. Se asocia. Se asocia a cáncer testicular. O sea que un niño que nazca con estas condiciones de no descenso de los testículos hacia el escroto, cuando se queda en el lugar donde no se hizo el diagnóstico, porque me imagino que debe de favorecer el factor tiempo en el lugar donde se queda, que por lo regular es en el conducto inguinal, entonces esto puede degenerar en un cáncer. Sí, puede el paciente desarrollar un cáncer testicular y generalmente el testículo que está afectado termina dañando el testículo bueno también, que es otra condición. Muchas gracias, amigo, por estar en sintonía con nosotros esta tarde aquí en Crónicas de Salud. Doctor Gabriel Peña, yo quiero hacer una preguntita. Al cierre de la pausa, usted conversaba que cuando se afecta un testículo, que el caso de que se quede en el lugar que no es el corriente, el habitual, que es el escroto, puede producir cáncer en el niño y que además puede afectar el otro testículo. Pero ¿se puede afectar el otro testículo producto de hacer una metástasis o es otro tipo de lesión que se produce? Puede ser porque el otro testículo trata también de suplantar la función testicular de ambos testículos y también puede ser por el cáncer, puede ser por ambas cosas. O sea que también puede afectar el cáncer. Sí. Doctor, ¿y cómo nosotros hacemos el diagnóstico? Desde el punto de vista radiológico, imágenes, ¿cuál es la mejor vía para hacer el diagnóstico? Usted muy bien describió al principio del programa que la mayoría de los casos son las madres que cuando están bañando a su bebé, al colocar sus manitos a nivel del escroto, no perciben la presencia de uno de los testículos, quizá los dos. Y entonces, como consecuencia, ellas ya se alarman y comienzan a buscarle su pediatra. Y el pediatra lo va a referir naturalmente a ustedes, los cirujanos pediátricos, como es el caso suyo. Pero inmediatamente llega a su consulta, inmediatamente llega a su oficina. Yo le pregunto, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Que realmente ya sabemos que no está en la bolsita. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico para saber que se trata de una criptorquidia real? Bueno, el diagnóstico realmente es un diagnóstico que al inicio es clínico, o sea, el examen físico nos va a dar un alto porcentaje del diagnóstico, pero realmente también nos auxiliamos de técnicas de estudios auxiliares, como es la sonografía inguino-escrotal y el examen físico uno va a determinar si la criptorquidia es palpable o no es palpable. ¿Qué quiere decir con esto? Que si el testículo está ausente, pero uno lo palpa en el canal inguinal, va a ser una criptorquidia palpable, pero un testículo palpable, pero cuando no se palpa, es una criptorquidia que uno dice que no es palpable y en este momento... Vamos a iniciar, doctor, a responder a los amiguitos que ya comienzan a llamar, porque el tema realmente es de sumo interés y muy frecuente. Buenas tardes. Cerró esa mi llamadita. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas. Crónicas de Salud. Buenas. Sí, buenas. Una pregunta. Sí, haga la pregunta. Excelentemente bien el tema. Sí, gracias. Mi pregunta es, cuando, por ejemplo, yo estoy en el acto sexual a mis testículos, Ajá. ¿eso es normal? ¿Qué le sucede al testículo? Se me suben los testículos. Cuando está en el acto sexual. Doctor.
Sí. Sí, ya le respondemos. Sí. Ay, Sería él. Sí, vamos a otra llamadita para que usted responda. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Hello, buenas tardes, doctor. ¿Cómo estás? Hola, qué placer saludarte, Lucy. ¿Cómo estás? Igualmente, doctor. Para que el doctor me ayude, por Sí. favor. Tengo un sobrinito. Ajá. Él nació así, con esas mismas condiciones. Sí. O sea, yo lo noté. Yo le dije a la madre que porque él tenía el área de los testículos como hinchada. Entonces, yo le dije que eso no era normal, que, ¿Cómo se que lo hinchaba, llevara al Lucy? pediatra. ¿Se hinchaba? Y Ajá. ¿Nació el hinchado pediatra- o que no perdón, tenían los doctor. testículos ¿Cómo? dentro de los escrotos? Oye, una preguntita que te voy a hacer. Escúchame un segundito. Tú dices el escroto inflamado, o sea, hinchado, sí, como tú dices, ¿no? muy abultado. Yo le dije, pero eso no es normal. Ya. Entonces, supuestamente la pediatra le dijo que eso ajá. se le quitaba Sí. con el paso del tiempo. Pero ¿qué pasa? Ajá. Hoy él ya tiene 3 años. Y todavía permanece. Sí, o sea, por la Y madre no tiene tanto conocimiento Sí. de Y medicina, lo ha te voy a dejado hacer una así, preguntita, pero a Lucy, mí me para preocupó. ayudarte. Te voy a hacer otra preguntita. Y si el niño llora, se pone más grandecita el escroto, las bolsitas se ponen más grandes. No, doctor, yo no sé decirle porque como no vivo Sí. cerca de ellos, solamente observé y el doctor coincidencialmente está hablando de eso y mi pregunta es qué consecuencia puede traerle a él Sí, ya sí. en un futuro adulto porque no Muy está bien. siendo tratado. Exactamente. Le vamos a responder, Lucy, vía por teléfono, así que usted escuche en la radio. Vamos a hacer otra preguntita, doctor. Una tercera y el doctor tiene buena memoria, no se Sí. preocupe. Buenas tardes, sí. Sí, le escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Sí, sí, gracias. Buenas tardes. Crónica de salud. Bueno, yo quiero saber, mi amor, a mí me pasó un caso. Mi niño cuando nació tenía labio leporino y criptorquidia bilateral. Al abrirlo para descenderle los testículos, encontraron que tenía útero y trompas de falopio, y en la biopsia decía que los testículos son normales. ¿Qué puede ser eso? Muy bien, ya le respondemos. Sí, Sí, un segundito. Bueno, pero le respondemos Sí, vía... hay que captar un estado Oye, intersexual. pero- Eso es interesantísimo. Tremendo caso el que acaba de mencionar esta joven. O sea, Sí. me dice que los testículos no descendieron, hizo una criptorquidia, un labio leporino, pero cuando le hicieron la biopsia apareció útero y ovario. Entonces Bueno, estamos en la presencia de una hay que ver si era una criptorquidia bilateral. Generalmente la criptorquidia bilateral hay que descartar estados intersexuales, Ahora que sí. tiene que ser evaluado por endocrinología cuando son un testículo criptorquidia bilateral y por genética, porque muchas veces son estados intersexuales, o sea, que no se puede determinar. Tienen características de niños, pero realmente son niñas. Son Entonces niñas. hay que descartar esa también. Oh, pero qué interesante, doctor. La anterior, ¿te recuerdas la Sí. anterior pregunta Bueno, de Lucy? Sí. Ujú. Para empezar en orden, fue el señor que preguntó que cuando tenía relaciones sexuales los testículos Los testículos ascendían. ascienden. Yo le sugiero a él que vaya donde un urólogo para que lo examine, porque hay que ver a qué nivel ascienden los testículos durante el acto sexual. Ya. Porque Y, puede ser anormal. Puede ser normal, porque Y de que por sí fácilmente pueden subir hasta el Sí. conducto y se puedan quedar se pueden atrapados. quedar ahí. Y Ujú. entonces puede ser un escroto agudo, que es una entidad que es más frecuente, Dolor pero muy se intenso. conoce muy poco. Sí. Además de eso, hay que ver porque puede acompañarse de un reflejo cremastérico del músculo cremaster más desarrollado de lo normal, y puede ser un testículo Sí. De ascensor. en ascensor. Doctor, y Lucy le dice que ese niñito tiene el escroto, pero que dice que lo tiene inflamado. Bueno, en ese caso de ese paciente hay que examinarlo y verlo, porque uno con el examen físico puede hacer un No buen sería una hernia diagnóstico. escrotal Puede ser una hernia o un hidrocele. o un hidrocele. Hay que examinarlo para ver si tiene transiluminación positiva. Eso sería un Bueno, hidrocele. pero le vamos a recomendar a nuestra querida amiga Lucy que si ella no tiene un médico allá, nosotros la podemos ver de manera gratuita en nuestro hospital y hacer el diagnóstico, y entonces así aprovechar para que si necesita de cirugía, el mismo doctor
Ángel Gabriel Peña se lo operaría gratuito en nuestro hospital. Así que ya usted sabe, Con mucho Luz. gusto. Doctor, tenemos otra preguntita más. Buenas tardes. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, bueno. Sí. Yo quería saber que si es cierto lo que dicen, que ese tipo de problemas son remedios naturales. ¿Ese tipo de problema? La criptorquidia. Sí. La criptorquidia. Ajá. Que si es de tipo natural. Bueno, lo que sucede es que es una anomalía, doctor. Sí, bueno, la criptorquidia realmente hay muchas teorías para que dicen que todas están postulando una causa de la etiología de la enfermedad, pero es multifactorial. O sea, puede haber factores mecánicos y puede haber factores endocrino-metabólicos que pueden conllevar a la criptorquidia. Dentro de los factores mecánicos es la presión intraabdominal que no sea la desarrollada, la adecuada, y también de que el gobernáculo, que es durante la vida embriológica, va a ir descendiendo hasta el testículo hacia el escroto, y se fija ya la bolsa escrotal y es como un músculo que baja va a arrastrar el testículo hacia la bolsa escrotal. Eso son la parte mecánica. Si no se han desarrollado bien, puede ser una causa. Y el otro, hay que estudiar la parte endocrinológica, el eje hipotálamo hipofisario gonadal o Así testicular. es. Buenas tardes, Crónica de Salud. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Sí, una preguntita al doctor. No. Sí. Si una niña nace con los labios menores más grandes que los mayores, ¿eso tiene que ver con algo parecido? Porque lo tiene bastante muy desarrollado, grande, los labios menores. ¿Qué edad ¿Eso tiene puede la ser niña? operado? ¿Qué edad tiene la bebé? ¿O cómo? ¿Qué edad Me tiene? escucho por la radio. Dígame la edad de la niña. La niña está recién nacida, pero le salen los labios menores de los Ok. mayores. Es una niña recién nacida. Muy Y bien. supuestamente la madre me dice que ella es así. O sea que la madre tiene esas mismas condiciones. Tiene como las mismas condiciones. Yo quiero saber a qué se debe eso, si es una malformación o es algo natural. La hipertrofia por lo regular de los labios menores, como es el caso de esa niña y de la madre, esos son por estímulos hormonales de tipo estrogénico, la mayoría de los casos. Eso tiene cirugía. Por ejemplo, la mamá, si tiene intenciones o se opera de una cirugía estética, se le realiza, y las condiciones con las que se hace no tiene ningún tipo de dificultad para mantener su vida sexual activa, porque el corte se hace a unos 2 centímetros del clítoris, donde están toda la sensibilidad, y no va a haber ningún tipo de inconveniencia. Lo que sí hay que tener a la bebecita siempre un cuidado especial para lavarse, para higienizarse, porque le cubre lo que es la parte interna de lo que es el orificio de la vagina, y hay que mantenerlo siempre en lavado y en cuidado. Y el doctor cirujano pediátrico le habló de los tetras, ahora el cirujano pediátrico diría su otra parte. No, bueno, realmente es como usted dice, doctor, es algo que es más formativo, estético, y como viene relacionado de madre a hija, eso no tiene ninguna importancia. Ahora, es funcional. Ahora, si ella quiere la estética, uno puede tratarla estéticamente. Claro que sí, así con es. cirugía. Entonces vamos a una pequeña pausa, y los amigos que están ahí pueden volver a llamar, y le vamos a tomar su llamadita en breves segunditos. Para consultas con la doctora Limni Valenzuela, la localizas en el 829-861-3307 y el 809-638-5545. La doctora Valenzuela es ginecóloga obstetra y especialista en fertilidad. Ser indetenible es estar en constante cambio. Ser empresaria, mujer y lo mejor de todo, ser madre. Por eso, los nuevos planes Smart Indetenibles de Claro nos ofrecen voz, chat y redes ilimitadas, sin degradación. Con la mayor cobertura y roaming incluido, para que nada nos detenga. Y en el mes de las madres, nos regalan el triple de internet por 3 años, al activar o realizar cambiazo. Sí, el triple de internet por 3 años para madres triplemente indetenibles. En Claro, estamos para ti.
Un marcapaso es un dispositivo electrónico que se coloca en el tórax del paciente debajo de la piel con la finalidad de suplir el ritmo cardíaco que el paciente en algunas circunstancias no lo tiene de forma natural. Esto es un dispositivo muy moderno que se colocan y el paciente puede realizar su vida de forma normal sin ninguna limitación. Mi nombre es el Dr. Miquel Liñero, soy cardiólogo electrofisiólogo, especialista en arritmia. CDN Radio te informa y te emociona. Consúltanos. Comunícate al 809-683-8790, 809-683-8791 y desde el interior, libre de cargos, 809-200-7777. Estamos conversando con el doctor Ángel Peña, médico cirujano pediatra, y estamos tratando como tema central la criptorquidia, o sea, el no descenso de los testículos hacia el escroto. Ya tenemos una preguntita para usted, doctor. Buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas de la criptorquidia? Los síntomas de la criptorquidia, doctor. Otra preguntita más. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Cuáles son las causas o por qué se presenta la criptorquidia? ¿Por qué se presenta la criptorquidia como causa que la origina? Y esas dos preguntas, doctor, para que usted rápidamente, doctor. Vamos a hacer otra más. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, Crónica de Salud. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, le escuchamos. Haga su pregunta. ¿Es grave que mi hijo de 11 años tenga un testículo más arriba que el otro? ¿Y cómo se puede corregir? O sea, su hijo tiene 11 años de edad y usted dice que usted nota que a usted palparlo siente un testículo más elevado que otro. Sí. Así es. El doctor le responderá, doctor Ángel Peña. Bueno, para la señora que preguntó, el señor que preguntó que cuáles son los síntomas, ya lo había mencionado antes, pero vamos a volvérselo a repetir, que es, lo primero es ausencia del testículo en la bolsa escrotal, el cual lo van a palpar como una tumoración que puede ser dolorosa o no en la región inguinal, si es palpable, y si no, va a ser ausencia del testículo y no va a ser palpable porque se puede localizar en la cavidad abdominal también. Además de eso, si se acompaña de una hernia, la criptorquidia, como generalmente se acompaña la mayoría de veces, va a presentar dolor y puede haber hasta compromiso del testículo por la compromiso del flujo vascular hacia el testículo, lo que lo puede dañar. Entonces, esas son las sintomatologías. La pregunta que dijo el señor de las causas, ya la citamos también, dijimos que eran mecánicas y también endocrinológicas. Las mecánicas son que el paciente no tenga una buena presión intraabdominal, por lo cual no desciende el testículo, y que el gobernáculum, que es un músculo que se forma durante la vida embriológica y se fija a la base del escroto, no se desarrolle. El gobernáculo con sí, cuando está en la vida embrionaria, va a descender el testículo. El descenso testicular tiene varias etapas en la vida embriológica. Tiene dos etapas, una intraabdominal y una extraabdominal. La intraabdominal, que es la parte mecánica, no tiene que ver con función endocrinológica, sino más es mecánica porque tiene que ver con el aumento de la presión intraabdominal y con el desarrollo del cremaster. El cremaster se desarrolla por un conjunto de proteínas y durante la vida embriológica. Ahora, cuando hay trastornos endocrinológicos, también hay otras causas, porque si no hay una buena desarrollo o estimulación androgénica, el testículo no desciende, porque necesita estimulación hormonal. Es. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Es importante tratarse la criptorquidia. Que es importante tratarse la criptorquidia. Escuche por la radio. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí. ¿Es cierto, doctor, que si no opero a mi hijo puede sufrir de cáncer? Que si no opera a su hijo puede sufrir del cáncer, o sea, su hijo tiene una criptorquidia. ¿Cómo no? El doctor le responde. Otra más. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, le escuchamos. A veces yo eyaculo, mis testículos suben y a veces se introducen en el cuerpo de ella. ¿Es normal eso? Ya le respondemos. No escuché la última. Vamos a responder la primera pregunta, doctor. Bueno, es el caso de...
sí es muy importante tratarse la criptorquidia y para responder dos preguntas en una, porque puede dañar el testículo y hasta degenerar en cáncer. Y si daña se daña el testículo de por sí está dañado ese testículo también puede dañar contralateral y quedarse el paciente sin procrear hijos en vida futura. O sea que uno de los factores principales es que si no se hace el tratamiento a tiempo, puede afectar lo que es la fertilidad de ese niño, que mañana será un adulto y que quiera tener su familia y no va a poder hacerlo. Eso es cierto. Y entonces la importancia es que sí debe operarse, porque después puede desencadenar un cáncer. El testículo se degenera y puede hacer cáncer. Eso es muy importante. Doctor, ¿y cuál es el tratamiento? Hemos hablado ya de toda la sintomatología, causa, pero queremos saber, una madre que llegue con su hijo que dice, bueno, lo estaba bañando, mi hijo tiene 2 o 3 años y de repente no encuentro las bolsitas, ningún tipo de testículo, ¿qué hacer? ¿Cuál sería el manejo? ¿Es quirúrgico inmediatamente? ¿Puede ser hormonal quirúrgico? ¿Puede ser combinado? ¿Cómo se haría? Bueno, es quirúrgico, hay que depende de la edad del paciente. Si es antes de los 6 meses, uno espera hasta que tenga los 6 meses para descenderlo, el testículo, porque hasta el año la temperatura básicamente tanto del escroto como del testículo son similares, y del escroto y la cavidad abdominal son similares, pero el tratamiento es más quirúrgico. Ahora va a depender si es unilateral o bilateral. Cuando es unilateral, uno piensa, debe realizar el tratamiento, que es una orquidopexia, y va a depender también de dónde está ubicada, porque la orquidopexia se puede realizar incluso por vía laparoscópica. Si es intraabdominal, realizamos la orquidopexia por vía laparoscópica, porque así no tenemos que hacer una laparotomía sin incisión tan grande. No es necesario abrir, sino se puede hacer a través del laparoscopio. Que es un sistema moderno que no hay que abrir. Con 4 puertos, un puerto umbilical y 2 en las fosas ilíacas y 1 en la bolsa escrotal. O sea, doctor, que las inyecciones de hormonas, como se usa HCG y testosterona, ya no es tan común no se están utilizando, porque eso puede estimular algunas células malignas y predisponer a cáncer también. Sobre todo a la edad con la que se usaba estos medicamentos anteriormente. Qué bueno, doctor. Bueno, pero yo creo que más que edificado ha quedado la población dominicana sobre el caso de esta patología como la criptorquidia. La criptorquidia, como usted muy bien ha desarrollado, doctor, es el caso de el no descenso de los testículos que se forman y que tienen que pasar por ese conducto inguinal, y que de repente ese conducto, que donde se forman también las hernias inguinales, tanto en la mujer como el hombre, se quedan atrapados ahí, y que si no se operan a tiempo pueden degenerar en cáncer. Eso es muy importante, y sobre todo afectar lo que es la fertilidad de ese niño en el futuro. Doctor, y entonces, ¿qué porcentaje de esos niños que cuando son operados de manera tardíamente, ya descendió el testículo por la cirugía, usted lo colocó en su escroto, no se desarrolló igual que el de al lado, porque se nota la diferencia, uno más grande que otro, pero una diferencia abismal? Me refiero una bolita de esa de jugar belluguita a los muchachos, y el otro un tamaño normal como debe ser. Ese que queda es capaz de producir la cantidad necesaria de espermatozoides y ser efectivo en la procreación. Sí. Con un testículo es más que suficiente para tener descendencia. O sea, ocurre lo mismo entonces cuando una paciente se ha operado una tumoración de ovario y se necesita la extirpación completa del ovario. Entonces ese ovario que queda suple. Es capaz de producir el óvulo necesario para producirse la... Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta. Si uno le va a hacer una orquidectomía al paciente, que no es más que quitar el testículo, porque dicen los estudios radiológicos y funcionales de que el testículo no es hábil, uno tiene que explicarle a los familiares como que hay que hacer la epexia del testículo contralateral, porque puede haber entidades que dañen esos testículos. Si se deja así, puede hacer incluso el paciente puede sufrir de una torsión testicular por alguna actividad física muy extenuante, o porque tenga algunos remanentes embriológicos, o simplemente no esté bien fijo el testículo, como ya el otro no había descendido, y se tuerza, y entonces eso compromete el flujo vascular. Si el cirujano pediatra le dice eso a los padres, los padres tienen que acceder a hacerle aceptar que se le realice la orquidopexia contralateral para asegurar de que ese testículo en algún momento de su vida no se vaya a rotar y a dañarse.
Entonces hay que explicarle eso. O sea que se puede rotar. Yo me imagino el dolor intenso que produce eso, doctor. Debe ser un dolor. Sí, es muy intenso el dolor, muy fuerte. ¿No? Doctor, ¿dónde está usted ubicado? Bueno, yo trabajo a nivel público por el Ministerio de Salud Pública en la maternidad de Los Minas, una prestigiosa institución con unos grandes cirujanos y maestros como el doctor Camejo, el doctor Sotorrabelo, y una gran dirección a cargo del doctor Calderón, que es una eminencia. Muchísimas gracias, doctor. Y muy a gusto, damos un gran servicio allá. Muchas gracias. Donde se hacen grandes cirugías pediátricas. Así es. ¿Y en el interior? En el interior laboro a nivel privado en la provincia de Monseñor Noel, en Bonao, en la clínica San Antonio de Padua. Ah, pero usted sabía que era una de las pacientes que llamó Lucy es de Bonao. Bueno, pues ya estamos a sus órdenes en la clínica San Antonio de Padua. No, ya sabe que aquí es gratis, el doctor allá le va a cobrar, pero aquí es gratis. Así que Lucy, que nos está escuchando, es bueno, como está allá, usted le puede hacer allá su primera valoración. Sí. Repita dónde usted está en Bonao, doctor. Estoy en la clínica San Antonio de Padua, en el consultorio 210. Voy los martes. En los teléfonos donde se puedan localizar. Bueno, yo no puedo dar mi celular porque el teléfono de la clínica no lo recuerdo. Cómo no. El celular mío es 849-868-5378. Repítalo, doctor. 849-868-5378. Bueno, doctor, excelente. Tenemos otra preguntita. Buenas tardes. Sí, buenas. Cerró. Así que, doctor, qué bueno. Vamos a querer ahora, doctor, que eso es la costumbre que tiene nuestro programa Crónicas de Salud, y hacer un resumen donde usted va a dar un pequeño consejo a las madres, sobre todo aquellas madres que nacen con bebé prematuro, donde se ve mucho más frecuente esta patología de criptorquidia, para ver qué usted les recomienda y así evitar que lleguen de manera tardía, donde ya ha quedado afectado de manera permanente ese testículo. Pero antes de sus consejos, vamos a escuchar esta última preguntita. Sí, buenas tardes. Hello, buenas, doctor. Por eso es que yo lo quiero a usted muchísimo. Ay, gracias, Lucy. Igualmente. Muchas gracias por el tema y por la información. Yo como le comenté, no soy la madre, pero ya me pondré en contacto con ella y veremos qué se hace. Qué bueno. Y después nos contará lo bien que está ese bebecito, que el interés nuestro es ese, que el niño no venga a sufrir de una enfermedad o una patología que lo pueda llevar a invalidar, y desde el punto de vista fertilidad, después quedar un bebecito con ese grave problema. Doctor, los consejos que usted tiene a nuestras madres, a nuestras jóvenes que nos escuchan todos los días aquí en esta Crónica de Salud, para evitar padecer de una enfermedad como que sus hijos puedan quedar afectados de manera permanente. Bueno, la madre es un ente muy importante en la detención de esta entidad patológica. Cuando ellas están bañando al niño, deben tratar de tocarle las bolsas escrotales para determinar si tienen en su interior los testículos, y en caso de que no lo tenga, llevarlo a un personal de salud capacitado. En este caso yo recomiendo que sean de un cirujano pediatra, que es la persona que está capacitada para diagnosticar y tratar esta entidad, y así uno evita de que el testículo con el tiempo vaya a sufrir algún daño y el paciente tenga entonces en su vida adulta y sexual después tenga algunas alteraciones. Entonces, la recuperación de esta cirugía, doctor, realmente es una cirugía ambulatoria que se realiza. El paciente se opera en la mañana y ya en la tarde se va a su casa, se va con antibióticos vía oral y analgésico, y va a ser una evolución generalmente satisfactoria. Ahora, hay factores en la cirugía. Si el cordón espermático es corto, ya uno le explica a los padres de que el paciente puede incluso con el tiempo a reintervenirse, porque a veces no se puede descender a la bolsa escrotal como uno realmente desea y como debería ser, pero es algo ya orgánico, de que el paciente no tiene el cordón espermático ni los vasos sanguíneos que sean de una longitud, o sea, de un largo apropiado. La convalecencia, el cuidado de esos niños, ¿cómo debe la madre? Bueno, la madre realmente uno le recomienda que, como los niños generalmente son ya preescolares y escolares cuando se intervienen, de que le den 15 días de reposo absoluto bajo el cuidado materno,
porque de nada sirve decirle a la madre que el niño tiene que estar... tiene un muchachito de eso travieso. Bueno, ahora... Tranquilito. Ahora con la tecnología es algo fácil, porque los juegos, le ponemos la televisión... Y también los niños generalmente escuchan a los padres. Si lo dejan con un particular, no hay forma de que... Bueno, doctor, yo creo que el tiempo se ha terminado. Debo decirle que muchas gracias en nombre de nuestro programa Crónica de Salud por aceptar nuestra invitación, esperando que no sea la última y que usted sea parte ya de este importante revista de salud para llevar las informaciones como en el día de hoy así se ha podido hacer. Nosotros les solicitamos a nuestros queridos amigos de aquí de CDN Radio 92.5 permanecer en esta sintonía porque viene Reyes con mucho más variedad. Así que Dios le bendiga y buenas tardes. Porque la mayor riqueza es tu salud. Por CDN Radio hemos presentado Crónicas de Salud.